yo hago harto trabajo en terreno, de que las mujeres ven con muy buenos ojos a Kaiser, cosa que no pasaba con Kast, porque las mujeres mayoritariamente en el país votaron por Boric, no votaron por Kast. A Kaiser sí lo ven con buenos ojos. Y lo otro que me ha pasado también es que en estratos sociales más vulnerables también lo ven de manera positiva, que tampoco pasaba mayoritariamente con Kast, probablemente. Buena gente, los saluda Eva Luz. Tremendo programa que tenemos hoy, señores. Vamos a ver a Carolina Toá, que ahora se desprende de la izquierda y se desprende de que en algún momento fue la vocera del apruebo. Además, escucharemos lo que dijo Camila Flores sobre Johannes Kaiser, que le tiene buenas noticias. Pero ya que hablamos de libertario, empecemos con esta. Johannes Kaiser le respondió a la vieja menopáusica de Mirna. ¿No? Lo otro es que acusar a alguien de mentir, o sea, de ser un mentiroso en prensa, yo no sé si la señora Mirna Schindler sabe que esa cuestión puede terminar siendo una injuria, pero bueno, dice entonces. Kaiser está encolosinadísimo. En esta entrevista el fin de semana en Canal 13, en el programa de Mesa Central, me preocupé de verlo desde principio a fin porque me quedé muy impresionada. La cantidad de fake news que va tirando una tras otra, y ahí se produce una situación en que uno se pregunta, bueno, o lo contradices todo el rato y vas diciéndole, pero señor, usted comprenderá que eso no tiene ningún asidero, pero señor, esto, o lo dejas hablar barbaridades, y entonces yo no sé qué es mejor. Si terminar en un intercambio periodista entrevistado y termina siendo un foro, o derechamente dejarlo hablar, y me parece que es súper irresponsable dejarlo hablar porque la cantidad de mentiras que este señor dice me parece que es, francamente, no solo una gran irresponsabilidad, sino que también los medios se tienen que hacer cargo de eso. O sea, en primer lugar, ¿qué mentira? Podría haber dicho que mentira. Un ejemplo de qué mentira. En segundo lugar, está llamando a la censura, pero como ella es zurda, ¿no? Ella no es periodista, ella es activista política. ¿De acuerdo? Y eso lo tenemos claro desde hace mucho tiempo. De hecho, tiene familia contratada en el Estado. Entonces, la independencia de esta señora tampoco está efectivamente garantizada. Pero esto de andar llamando a la censura a los medios, bueno, es muy típico de periodistas zurdos que no tienen ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna argumentación. Si usted tiene, entonces, si usted puede sacar entonces cifras y me puede demostrar que me equivoqué, hágalo. Pero hágalo. En vez de salir a hablar así nomás. El problema que tiene la señora Mirna es que no tiene cifras. ¿Y sabe por qué no tiene cifras? Porque todas las cifras son igualmente válidas en un Chile donde el Estado tiene todas estas cifras distintas, para todo tipo de cuestiones distintas. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de orden dentro de lo que es la recopilación de datos. ¿No es cierto, señora Mirna? Pero usted no le diría al subsecretario del Interior que nos miente, carepalo, y que sus cifras no son compatibles con las de otros estamentos del Estado, del fisco, ¿no? No lo haría. ¿Por qué? Bueno, porque es una activista política. ¿Y por qué están tirando esto? Pues están desesperados, porque en la medida que nosotros le estamos hablando a la gente le está haciendo sentido lo que le estamos diciendo. En Chile vamos tan desesperados porque nosotros hemos mostrado de alguna manera que se puede hacer política, sí, liberal, libertaria, de derechas, sin tener que andarle pidiendo permiso a nadie y sin tener que andar corriendo los domingos a la iglesia a confesarse y a llorarle al sacerdote en la sotana. ¿De acuerdo? Podemos hacer política conservadora en el sentido de liberar a la gente para que sea conservadora en sus vidas personales. Podemos hacer política liberal, podemos hacer política libertaria y no tenemos que andarle pidiendo perdón a nadie por hacerlo. ¿Qué le parece? Sí, podemos ser soberanistas, ¿ya? Que nos guste la independencia de Chile, nos gusta el control de fronteras y no tenemos que andar llorándole a nadie o pidiéndole perdón a nadie. Para que nos vengan a dar entonces un certificado de blancura, de que no, que somos democráticos y que sí, que nos aceptan en el juego. No, nosotros no necesitamos eso, pues no reconocemos a la izquierda ninguna autoridad moral. Ninguna. Ni en materia de derechos humanos, ni en materia económica, ni en materia cultural, ni en materia educacional, en ningún plano. Y menos en el plano democrático. Pues una manga de golpistas, especialmente la extrema izquierda. Y los otros callados cuando la extrema izquierda hace golpe. Igual que la señora Mirna. Que no me acuerdo que haya condenado lo que sucedía el 18 días. ¿Alguno de ustedes quizá? A propósito de fake news. Porque en esa época sí estaba lleno de fake news la prensa nacional. Bueno, ese era para comentarle. Están desesperados. Tiran entonces este tipo de comentarios, base cero, y es todo a todo, miren.
puras acusaciones a la persona. Nada respecto del argumento, nada respecto de la propuesta, nada. No entran a hablar de las propuestas. Hablemos de nuestra propuesta de rebajar los impuestos en dirección a un flat tax de 15%. ¿Lo han escuchado ustedes en algún lugar en la prensa que se haya mencionado? No. Nuestra propuesta de tener entonces un sistema, o sea, que el sistema de seguridad del Estado sea un sistema que entregue 3 garantías. ¿Ya? Una, de que los delincuentes efectivamente terminan presos. 2, que no terminan presos los carabineros, los policías. Y 3, que no vamos a terminar siendo un Estado policial. ¿Lo han leído en alguna parte? No. Pero vieron cómo son estos zurdos, ¿no? Lo primero que dicen es a la censura, es que esta persona no debería hablar, es que no le deberían dar cámara, es que háganse responsables, es que dice puras mentiras. Bueno, señora Mirna, enumere las mentiras que dijo el candidato. ¿Cuáles son? Porque está bueno tirar y tirar y tirar, no, que extrema derecha, no, que violento, pero diga qué es lo que ha dicho. Porque solamente dice que está tirando mentiras, pero al final no enumeras ninguna tampoco. Y como dice Johannes, ¿no? De las cosas buenas que Johannes propone, nunca están hablando. Solamente están hablando de lo que dijo hace 7 años, de que una vez le tiró con el lapicera a otro. Puras estupideces, ¿no? Pero por ejemplo, de poner orden del programa que tiene Johannes para la seguridad, no lo están hablando. Para parar la migración tampoco. Escuchemos lo que dijo acá, porque ya que estamos hablando de delincuentes, la señora Toá salió en defensa del Tren de Aragua, de los pulpos, de los gallegos y de todos los delincuentes que andan cometiendo crímenes. Es su propuesta de más mano dura para competir con eso. Primero quiero decir, hay muchas propuestas de mano dura que no son útiles, pero que lo que hacen es hacerse cargo de un sentimiento. ¿Cuál, por ejemplo? Y yo quiero, por supuesto, yo quiero decir, ese sentimiento de una persona que sufrió un asalto violento, perdió un ser querido, tiene una hija que fue víctima de una violación, ese sentimiento de furia, ese deseo humano de querer ver que la persona que cometió ese delito pague, sufra algo de lo que la víctima sufrió, lo entiendo perfectamente, lo he vivido muchas veces, creo que es lo más humano que existe. Pero quienes estamos a cargo de dirigir el país, o estamos postulando a dirigir el país, no podemos decirle a la gente voy a darte algo para que calmes tus sentimientos si sabemos que no va a servir para lograr más seguridad. Y que las personas tengan armas para defenderse solas no solo no va a servir, va a perjudicar. Porque cuando alguien se defiende con un arma de un delincuente armado, ¿quién sabe disparar mejor, el delincuente o el vecino que está siendo asaltado? Claro, la autodefensa puede ser extrema, pero hay cosas que son de sentido común y de hecho los ministros de este gobierno tienen la mejor intención y lo han dicho, avanzar, por ejemplo, en materia de cárceles. Ecuador, y estuve mirando la cifra, es el que más ha crecido y la crisis se produjo en una cárcel o en las cárceles. El Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón. En las cárceles, sí, ahí se están preparando 2, se va a abrir una licitación, pero, por ejemplo, en materia de cárceles, más allá de qué dureza, qué visitas, qué no visitas, ver efectivamente cárceles segregadas y distintas. Prioridad absoluta a las cárceles, pero a mí me extraña que candidatos presidenciales presenten propuestas tan desinformadas. En Chile hay cárceles en el desierto. O sea, hay proyectos, ¿Qué cárceles construidas? ¿Qué cárceles distintas propone usted? Decir cárceles en el desierto no es ninguna novedad. ¿Qué cárceles distintas tenemos que tener? En primer lugar, tenemos que aumentar. Ya en este año, en este gobierno se van a duplicar, pero ir mucho más allá las capacidades de alta seguridad. Mira, yo entiendo a una persona que le mataron al padre, entiendo una madre que perdió el hijo porque le robaron el celular, entiendo que le hicieron una encerrona y lo mataron. Pero, y a mí siempre me dijeron esto, lo que viene después del pero es lo que de verdad importa a la idea, ¿no? Y toda dice, bueno, vamos a ser tan mano dura, porque se nos puede escapar, porque esa no es la receta de arreglar las cosas. Es que yo creo que sí, yo creo que la mano dura justamente arreglaría y controlaría un poco la inseguridad. Por ejemplo, con el tema de los portonazos, ¿no? La señora Toá dice que hay que tener compasión por esa gente, ¿no? Por esos que matan abuelos, por esos que golpean niños, hay que tener compasión por ellos. Pero bueno, como ya sabemos que la señora Toá dice puras mentiras, acá vamos a ver otra de aquellas, ¿no? Está diciendo de que ella nunca fue vocera del apruebo. Del proceso constituyente. Desde el centro hay muchos que no olvidan, de manera crítica, su apoyo al apruebo en el primer proceso. Usted fue vocera. Mirando ex post, ¿fue bueno que haya ganado el rechazo? Yo, Constanza, no fui vocera. ¿No? No. ¿Nunca? Oficial, pero no, sí. Pero no fui vocera. Yo fui una ciudadana que di mi opinión. No fui vocera de nadie. Ni pertenecía en ese momento a ningún comando, ni estaba en ninguna coordinación. Di mi opinión
personal. Pero bien jugada, incluso usted puso en duda... Jugada porque soy jugada, pero no porque alguien me haya está bien. mandado. Pero se la alguien jugó me por el haya- apruebo, pero se la jugó por el Incluso apruebo. usted criticó al supuesto. presidente Lagos, que tuvo una manifestación bien indefinida al respecto. Dijo, bueno, a lo mejor se equivocó o se está equivocando. O sea, usted estaba muy camiseteada con el apruebo. O sea, yo tuve una postura, Ya. pero no porque representara a nadie, la tuve personalmente. Nosotros tuvimos como país que elegir entre dos opciones. Claramente, y fue mi postura también en ese momento, la manera en que llegamos a esas dos opciones no tenía la alternativa que era la que todos deseábamos. Que era una propuesta constitucional que nos representara transversalmente. Terminamos eligiendo entre dos opciones: cambiar la Constitución y reformarla, que es la que yo respaldé, o quedarnos con la actual, que es lo que terminó pasando. Entonces, ¿Y fue mejor lamentablemente, esa opción, tuvimos mirando para atrás? Es que Por eso le pregunto, es si hoy difícil día- decir eso, Constanza, porque uno no sabe qué hubiera pasado si se hubiera aprobado el proceso que estaba propuesto, pero al menos lo que estaba impulsando el mundo del que yo soy parte es que se aprobara ese texto y que se le hicieran reformas en las cosas que tenía, digamos, definiciones En que eso no eran ni un cambio. compartidas. Tiene que entender el televidente. Ahora se olvida que se paseaba por los matinales, por todos los noticieros, incluso fue hasta sin filtro debatir defendiendo la nueva constitución, de que iba a estar bien, de que la constitución indigenista, que los pueblos originarios, bla, 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 toda esa mierda que decían en aquel momento, todas esas fake news, que esas sí eran fake news como dijo Johannes. Bueno, ahora dice que no, pues no, que ella nunca lo hizo, que ella solamente como ciudadana decía que le parecía bien. Bueno, recordemos acá cómo ella se expresaba, ¿no? Según ella, no era vocera. El artículo está dentro de un capítulo, aquí, capítulo 6, Estado regional y organización territorial. El capítulo se llama del Estado regional. Y queda en un artículo, el 191, cuyo titular es el siguiente: participación en las entidades territoriales del Estado regional. A eso se refiere, y allá adentro está: los pueblos y naciones deberán ser consultados respecto a su participación en las entidades territoriales del Estado regional, no en las reformas constitucionales. En las reformas constitucionales lo que puede haber, pero que también hay hoy, idéntico, eso no es ninguna innovación, no lo pone la Constitución, lo pone el convenio 169, o sea, va a valer ahora y después. Cualquiera sea el proceso que hagamos, salvo que nos salgamos del convenio, es que si se hacen reformas que afectan derechos de los pueblos indígenas, tiene que haber una consulta, no un consentimiento. Ahí está. Pero bueno, como yo siempre lo he dicho, ¿no? A veces el archivo tampoco funciona, porque los videos de esa mujer abundan, pero ella tan carerraja va a salir en los medios a decir de que no fue así. Escuchemos lo que dijo la diputada Camila Flores sobre la raza que está teniendo Johannes Kaiser, tanto en las poblaciones como con el voto femenino. A mí la atención muy positivamente, yo hago harto trabajo en terreno, de que las mujeres ven con muy buenos ojos a Kaiser, cosa que no pasaba con Kast, porque las mujeres mayoritariamente en el país votaron por Boric, no votaron por Kast. A Kaiser sí lo ven con buenos ojos. Y lo otro que me ha pasado también es que en estratos sociales más vulnerables también lo ven de manera positiva, que tampoco pasaba mayoritariamente con Kast. Probablemente yo creo que eso tiene explicaciones porque la gente que más sufre con la delincuencia y con el tráfico de droga, porque están traficando droga en la esquina de su casa y quiere alguien que termine con eso, pero de raíz. Pero esos fenómenos me parecen a mí interesantes y que son probablemente dignos de estudio y de análisis, porque no es precisamente nichos electorales de nosotros, de la derecha. Y este chico sí a lo... Bueno, me parece lógico porque, uno, las mujeres también sufren mucha inseguridad y además los delincuentes son tan cobardes que siempre van a una mujer a robarle porque, bueno, es más fácil de correr, por ahí no los van a enfrentar mucho y las atacan, y por eso estas mujeres quieren también orden, ¿ok? Mujeres de verdad, no feministas de pañuelo verde que quieren a Boric, por ejemplo, y que defienden a los delincuentes como Toa. Y en las poblaciones también se entiende, porque cuando esa gente tiene que salir de sus casas temprano para ir a trabajar, los terminan robando. Porque hoy en día el delincuente roba un auto y con ese mismo auto después se va a cometer delitos por toda la ciudad. Cosa que el gobierno ha permitido. Por eso es que la gente quiere mano dura, ¿ok? No está pensando en los derechos del delincuente ni ninguna de esas estupideces que la izquierda viene proponiendo de hace rato. En estos momentos, por ejemplo, con los incendios en el sur, ¿han mandado a militares a que busquen a los responsables? No se ha hecho nada porque el gobierno dice que es el cambio climático. Bueno, chiquillos, si les gustó este noticiero y las cosas que les estoy contando, les recomiendo que se suscriban al canal de Edo Luz para que se enteren de todas las noticias de Johannes Kaiser, de Carolina Toá, de Camila Flores, de Cristian Lavé, de Vanessa Kaiser, de Axel Kaiser, de todos. No olviden hacer lo que es absolutamente gratis. Den like, también eso es importante. Y gracias por ver este video.